Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad fue un informe publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2014. En él se busca abordar de forma detallada todo el proceso del conflicto armado colombiano, esto como una estrategia y medida para la paz total de Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica es una institución pública de escala nacional perteneciente al Departamento para la Prosperidad Social. Fue fundado en el año 2008 como iniciativa social para la protección de los derechos humanos. Desde entonces ha tenido por objeto abordar de forma integral el conflicto armado colombiano. Entre sus funciones destacan la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo elemento relacionado con la guerra interna colombiana, que permite esclarecer la historia del suceso y con ello dar respuesta a sus múltiples víctimas. En relación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través del Grupo Memoria Histórica, busca entonces promover la generación de un aparato documental que permita aportar a la reparación y no repetición de la problemática. Esto a través de la producción y divulgación de memorias territoriales, tanto individuales como colectivas, que contribuyan a la construcción y consolidación de la paz total del país. Es así como el informe busca generar una aproximación detallada de la totalidad de procesos enmarcados en el conflicto armado interno de Colombia, promoviendo nuevos espacios de reflexión y discusión alrededor de las causas y consecuencias de las víctimas y victimarios y en general del desarrollo del conflicto. El texto busca describir un periodo de constante guerra y violencia nacional, ello debido a que desde la década de 1950 Colombia ha sido sujeto de fuertes tensiones políticas que resultaron en el surgimiento y consolidación de múltiples grupos armados, entre ellos las organizaciones guerrilleras de extrema izquierda, como las FARC, el ELN o el Movimiento 19 de Abril M19, y los grupos paramilitares generalmente asociados a la extrema derecha y vinculados en ocasiones al aparato estatal. Así pues, los constantes enfrentamientos entre los distintos bandos y la necesidad por parte del gobierno de involucrarse en el conflicto, dado el interés de conservar el bienestar de la población, resultó en la conformación de una compleja confrontación que aún a día de hoy deja consecuencias desastrosas para la población civil. El informe se generó bajo la Ley 975, aprobada en julio del año 2005. Esta tenía por objeto contribuir al proceso de paz en el país. Entre algunas cosas, la ley busca superar la impunidad, revelar la verdad, finalizar con el paramilitarismo y generar mecanismos de justicia que permitieran abordar el conflicto armado colombiano desde su integridad. Tiempo después, en el año 2011, por medio de la Ley 1448 y en virtud de los decretos de Ley 4155 y 4158, la investigación se consolidó a través del Centro Nacional de Memoria Histórica. Con base en lo anterior, el Grupo Memoria Histórica se propuso trabajar sobre la reconstrucción de los derechos a través de la compilación de testimonios y declaraciones provenientes de diferentes actores involucrados. El resultado, una restauración detallada de la memoria histórica tanto individual como colectiva que permitía comprender en profundidad el conflicto armado interno en el país. En cuanto a reflexión y crítica, vemos cómo el texto busca documentar el conflicto armado de Colombia con todos sus matices. Esto lo hace a través de un amplio esfuerzo por generar una reconstrucción histórica del relato de la guerra en Colombia que se ha creado desde el siglo pasado, basándose en la documentación y posterior análisis de una serie de testimonios y narrativas contados de primera mano. Es decir, por primera vez se le da mayor voz y relevancia a las víctimas, todas estas poblaciones que han estado en constante opresión y pues a las cuales se les ha marcado con una huella imborrable y en algunos casos irreparable. Poblaciones como campesinos, indígenas, afrodescendientes son los protagonistas de estas relatorías y pues es muy fuerte cómo se describen hechos desgarradores y dantescos sobre despojo, desplazamiento forzado, violaciones y pues muchos otros maltratos. Esto deja en evidencia cómo la dignidad humana pues se ve erosionada por los múltiples actos de violencia y pues reflejan una alta incapacidad estatal para cumplirle a estas poblaciones en respetar y proteger sus derechos fundamentales. Precisamente esta manera de relatar el conflicto le permite al lector una identificación y conexión humana con las realidades de las víctimas en Colombia y pues es a su vez un llamado de atención a una parte de la sociedad que prefiere en ocasiones vivir en burbujas citadinas y pues se olvidan de esa otra Colombia rural. El libro brinda una estructura cronológica que nos permite entender el conflicto armado desde su génesis y explica de manera organizada las causas y eventos más representativos, desde el periodo de la violencia de los años 40.
Uno de los aportes a resaltar es el giro autocrítico que tiene el Estado con esta investigación, pues de alguna manera empieza a asumir la responsabilidad que ha tenido en la creación y conformación de grupos paramilitares, y cómo en algunos hechos por acción o omisión pues han contribuido a la perpetuación de la violencia del país. Si bien la investigación no da respuestas o salidas definitivas al conflicto, sí aborda cuestiones y conceptos novedosos que se enmarcan dentro de la ley con la cual se generó, y son conceptos como la justicia transicional, la reconciliación y la memoria como reparadora, y pues son conceptos que se desarrollan como intentos de sanar las heridas del conflicto. En cuanto a la influencia territorial del conflicto armado, el informe resalta que durante los 2 periodos de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe se registró una disminución en el número de municipios afectados por el conflicto armado. Dicha disminución, pese a significar una reducción de la guerra en términos geográficos, solo fue una muestra de la polarización territorial de la guerra. Durante este periodo, el conflicto armado se consolidó en las periferias del país, agudizando las problemáticas sociales en departamentos y regiones marginales en donde existía una notable ausencia del Estado. Todo ello, aunque dotó de una falsa tranquilidad a la región céntrica del país, intensificó el problema de la violencia sobre territorios que, sin la bondad del gobierno, sufrieron los crudos efectos de la guerra interna. En relación, la guerra también puede explicarse en el marco de la dualidad urbano-rural, pues aunque se registraron fuertes disputas sobre el territorio urbano del país, un ejemplo de ello la toma del Palacio de Justicia en 1985, la verdadera disputa territorial se ha dado sobre la ruralidad, espacialidad que ha sido víctima de la totalidad de actores armados inmersos en el conflicto. Así pues, la ruralidad, además de conformar una zona de menor acción gubernamental, representaba un interés mayor en tanto era sujeto de recursos estratégicos, tanto naturales como económicos, que permitían alimentar la guerra y los procesos de violencia. Dicha situación incitó de forma violenta a la movilización y desplazamiento forzado de la población vulnerable, presente en zonas periféricas y rurales del país, sobre los principales centros poblados del mismo, específicamente sobre la capital colombiana. Esto, además de representar un problema para las víctimas, promovía una sobreurbanización desmedida sobre Bogotá, ciudad que, dadas las condiciones del momento, no se encontraba preparada para satisfacer las demandas de la población desplazada. Todo ello genera una problemática urbana interna que en términos generales se traducía en un incremento en la pobreza urbana y segregación socioespacial. Además, la violencia urbana, en compañía con el fenómeno mundial de la urbanización, logró desvirtuar el campo colombiano, generando una despoblación progresiva y consigo proliferando problemáticas sobre la ruralidad que aún a día de hoy se ven reflejadas sobre el territorio colombiano y la economía. Otra de los aspectos relevantes del informe es cómo, a partir de la clasificación de las modalidades de violencia, nos hace un análisis de los daños y los distintos impactos y afectaciones sobre las víctimas. Se habla, por ejemplo, de los daños físicos. Entonces, a partir de los relatos se reconstruyen historias como de personas que han sido, por ejemplo, violadas, y en las violaciones, posterior a las violaciones, han tenido o perdieron órganos como sus úteros, o como partidas de cadera, o por ejemplo en el caso de las minas antipersonales, cuando perdieron pues extremidades. Daños políticos, como por ejemplo el caso de la Unión Patriótica, donde se hizo un exterminio político y pues se acalló todo un ejercicio político y popular. Daños culturales, como los que se generan en las comunidades después de un evento de estos. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Tigre, que mataron a todos los hombres y después las mujeres tuvieron que traer a los hombres abiertos como del río y tenerlos que coser. Entonces, las dinámicas que tenían estas poblaciones no volvieron a ser las mismas, o sea, culturalmente cambiaron todo su esquema. Los daños morales y psicológicos, pues que hacen parte de todo ese aspecto emocional y psicológico y casi psiquiátrico, pues que de la manera como se les perjudicó a las personas. Es muy interesante cómo el libro plantea la posibilidad y la importancia de la memoria como concepto articulador. Entonces, como a partir de todas estas historias y narrativas, como que las llama memorias del sufrimiento, que es un primer paso y que muchas personas tienen que hacer un ejercicio por recordarlo. A partir de esa memoria de sufrimiento se hace una memoria como pedagogía social, que lo que hace es que se genera una dinámica pedagógica donde se le enseña a las poblaciones y pues en general a la sociedad de por qué no debe volver a pasar esos eventos, y al final esto genera dignidad
y se empieza a generar una memoria como reparadora, ¿no? Este es un concepto como más global, donde posterior a toda esa memoria, a esa memoria del sufrimiento y esa memoria, digamos, educativa, viene la memoria como reparadora, y es cuando se dignifica la víctima, y pues de alguna manera eso es lo que busca el informe.